Nadie en aquel hospital se imaginaba que la enfermera silenciosa del turno de madrugada era, en realidad, una ranger del ejército, entrenada para situaciones de combate real, mientras los médicos discutían protocolos y los guardias de seguridad se relajaban en los pasillos. Ella notó algo que nadie más percibió. Un detalle fuera de lugar. Un silencio equivocado. Segundos después, un tirador irrumpió en el hospital, transformando una noche cualquiera en un campo de batalla. Lo que nadie sabía es que, antes incluso de que resonara el primer disparo, ella ya había tomado el control. No por una autoridad visible, sino por instinto, disciplina y preparación. Aquella noche demostraría que algunas personas cargan con guerras que nadie ve, hasta que es demasiado tarde. El turno de madrugada siempre tuvo una reputación extraña en aquel hospital. Los pasillos se volvían más silenciosos, las luces más frías, y cada sonido parecía resonar durante demasiado tiempo. Era en ese escenario donde ella trabajaba, siempre discreta, siempre puntual, siempre en el mismo puesto, observando más de lo que hablaba. Para la mayoría, era solo una enfermera nocturna más, intentando sobrevivir a largas horas de cansancio y café frío. Los médicos la conocían poco, los guardias de seguridad menos aún. Algunos colegas pensaban que era excesivamente tranquila para aquel ambiente, otros decían que parecía demasiado distante, casi como si estuviera siempre esperando a que algo sucediera. Pero nadie preguntaba. En el hospital, quien hace bien su trabajo y no crea problemas suele pasar desapercibido. Aquella noche, todo parecía seguir el patrón. Pacientes durmiendo, monitores pitando en intervalos previsibles, el olor constante a antiséptico en el aire. Nada indicaba que, en pocas horas, el edificio entero entraría en estado de pánico. Nada indicaba que decisiones tomadas en segundos separarían las vidas salvadas de las tragedias irreversibles. Lo que nadie sabía, absolutamente nadie, era que aquella enfermera cargaba con un pasado que no figuraba en ningún expediente, un pasado moldeado en la disciplina extrema, el silencio absoluto y las decisiones tomadas bajo una presión real, un entrenamiento que no provenía de libros ni de aulas, sino de entornos donde cometer un error significaba no volver a casa. Cuando el caos finalmente llegara, no sería anunciado por alarmas o gritos, empezaría de forma sutil, un detalle fuera de lugar, un movimiento erróneo, un instinto despertado, y, en ese preciso momento, mientras todos intentaran entender qué estaba pasando, ella ya estaría varios pasos por delante, porque algunas personas no entran en pánico cuando aparece el peligro. Ellas reconocen el terreno y actúan. La madrugada avanzaba lentamente, como si el tiempo hubiera decidido desacelerar solo para quienes trabajaban en aquel hospital. El reloj sobre la recepción marcaba poco después de las 2 de la mañana, cuando ella inició una ronda más por los pasillos del sector de 1900. Internación. Sus pasos eran ligeros, casi inaudibles, y la tarjeta de identificación se balanceaba discretamente contra el uniforme azul oscuro. Para cualquiera que la observara de lejos, parecía simplemente cumplir con una rutina agotadora, repetitiva, común a tantas otras noches, pero por dentro, su atención estaba totalmente activa. No caminaba solo para verificar signos vitales o revisar expedientes. Sus ojos analizaban reflejos en los cristales, posiciones de puertas, sombras que no deberían estar allí. Era un hábito antiguo, imposible de desconectar, un reflejo condicionado por años en los que observar de más nunca fue un error, sino una cuestión de supervivencia. Incluso allí, en un hospital aparentemente tranquilo, su cuerpo permanecía en un estado de alerta silencioso. En el puesto de enfermería, 2 técnicos conversaban en voz baja, riendo de algo irrelevante. Un guardia de seguridad cabeceaba sentado cerca de la entrada principal, con el radio apoyado en el regazo. Todo parecía demasiado normal. Normal hasta el punto de incomodar. Ella disminuyó el paso por un instante, observando el entorno como quien intenta encajar una pieza invisible en un rompecabezas que solo ella parecía ver. No había nada claramente mal, pero algo estaba fuera de lugar. Se dirigió hasta una de las ventanas laterales del pasillo, desde donde se podía ver parte del estacionamiento exterior. Pocos coches, ningún movimiento extraño. Aún así, su respiración se mantuvo controlada, profunda, como había aprendido mucho antes de vestir aquel uniforme. Inspirar por la nariz,
expirar lentamente. La calma no venía de la ausencia de miedo, sino del dominio sobre él. Siempre había sido así. Mientras revisaba un expediente electrónico, un sonido casi imperceptible llamó su atención. No fue una alarma, ni un grito. Fue un ruido seco, metálico, distante, algo que no encajaba con el ambiente hospitalario. Levantó la mirada de inmediato, con los músculos del cuello tensándose de forma automática. Nadie más reaccionó. Los técnicos siguieron riendo. El guardia permaneció inmóvil. Para todos los demás, aquel sonido simplemente no existió. Cerró el expediente con calma, pero su cuerpo ya había cambiado. El peso se redistribuyó en sus pies. Las manos se relajaron, listas para actuar. Su cerebro empezó a trabajar en silencio, descartando hipótesis, buscando patrones. Aquello no era un carrito de limpieza, no era una puerta común, y definitivamente no era algo que debería estar ocurriendo a esa hora. Caminó hacia el pasillo que llevaba al ala administrativa, fingiendo naturalidad. Cada paso era calculado, cada respiración, medida. Al acercarse a la esquina, se detuvo por un segundo, lo suficiente para escuchar de nuevo. Esta vez, el sonido fue más claro, un arrastre corto, un impacto sordo, el tipo de ruido que no se aprende en los hospitales, sino en lugares donde los errores cuestan demasiado caro. Su mirada se estrechó. Ya no había dudas. Aquello no era coincidencia. Algo estaba pasando, y el resto del hospital aún no se había dado cuenta. Podría haber regresado, podría haber llamado a alguien, podría haber seguido el protocolo estándar, pero el protocolo no enseñaba a identificar amenazas antes de que se revelaran. El protocolo reaccionaba después, y ella sabía, mejor que nadie, el precio de reaccionar demasiado tarde. Se acercó a la pared y apoyó levemente el costado del cuerpo, reduciendo su propio perfil. El pasillo estaba vacío, pero había marcas recientes en el suelo, casi imperceptibles. Una de ellas parecía demasiado rayada para ser de un carrito. Otra indicaba peso siendo desplazado rápidamente. Sus ojos siguieron el rastro de esas marcas como quien lee un mapa invisible. El destino parecía claro, el ala de urgencias. El corazón empezó a latir un poco más fuerte, pero no acelerado. Fuerte, presente. Llevó la mano discretamente al bolsillo del uniforme, sintiendo el pequeño objeto rígido que guardaba allí. No era un arma. Nunca. Lo fue, pero era suficiente para ganar segundos. Y en situaciones críticas, los segundos lo eran todo. A lo lejos, una puerta se cerró con fuerza. Esta vez, el sonido fue lo suficientemente alto como para resonar. Uno de los técnicos levantó la cabeza. Confundido. El guardia despertó, ajustando su radio. Empezaron a surgir murmullos, pero aún sin urgencia, aún sin pánico. Ella regresó por el mismo camino, ahora a un ritmo normal, como si nada hubiera pasado, sin una certeza absoluta. No era momento de alarmar a nadie. Cuando llegó al puesto, habló en un tono calmado, casi casual. Dijo que iría a verificar algo en urgencias. Ninguna explicación detallada, ninguna señal de tensión, solo una información simple, como tantas otras durante un turno. El técnico asintió sin cuestionar. El guardia volvió a acomodarse. Ellos aún no lo sabían, aún no lo sentían, aún no estaban listos. El camino hasta urgencias parecía más largo que antes. Cada puerta por la que pasaba, cada sala silenciosa, aumentaba la sensación de que el tiempo se estaba comprimiendo. Al acercarse a la entrada del ala, notó algo que confirmó sus peores instintos. Una cámara de seguridad estaba fuera del ángulo correcto, no apagada, solo desviada. Un ajuste demasiado pequeño para ser accidental. Se detuvo. Cerró los ojos por medio segundo. Y entonces, mentalmente, cambió de rol. Ya no era solo una enfermera en un hospital. Era alguien entrenada para actuar cuando nadie más sabía qué hacer. Alguien que entendía el terreno, aunque tuviera paredes blancas y olor a alcohol en lugar de polvo y pólvora. Fue en ese momento cuando escuchó el primer sonido inconfundible. Un clic metálico, seco, definitivo. El tipo de sonido que no deja margen a la interpretación. El tipo de sonido que anuncia que la línea entre la normalidad y el caos acaba de ser cruzada. Abrió los ojos y supo, con absoluta certeza, que aquella noche jamás sería olvidada. El clic metálico aún resonaba en su mente cuando se apartó de la pared y avanzó unos pasos por el pasillo de urgencias. El ambiente seguía demasiado silencioso para un sector que rara vez dormía por completo. Las luces estaban encendidas,
los monitores funcionando, pero había una ausencia extraña de movimiento humano. Ningún enfermero corriendo, ningún médico discutiendo casos, solo un silencio pesado, denso, que parecía presionar el aire. Mantuvo un ritmo constante, como si solo estuviera cumpliendo una tarea rutinaria más. Su mano derecha seguía relajada al costado del cuerpo, la izquierda, cerca del bolsillo. Cada músculo estaba atento, pero ninguno demostraba una tensión visible. Si alguien la observara en ese instante, jamás imaginaría que su mente ya estaba calculando distancias, evaluando rutas de escape y posibles puntos de cobertura. Al acercarse a la puerta principal del ala, notó que estaba entreabierta. Eso no era normal. El protocolo exigía que permaneciera cerrada durante la madrugada, permitiendo el acceso solo mediante identificación. Se detuvo a unos metros de distancia y escuchó. No oyó voces, no oyó pasos, solo un sonido bajo, irregular, como respiraciones descompasadas provenientes de algún lugar más adelante. Inclinó levemente la cabeza, intentando distinguir el origen. Entonces notó otro detalle. Un carro de paradas, emergencias, estaba fuera de su sitio, bloqueando parcialmente el pasillo lateral. No parecía haber sido empujado con cuidado. Había marcas en el suelo, rayones recientes, como si alguien lo hubiera movido a distintos a toda prisa. La organización meticulosa del hospital se había roto, y eso rara vez sucedía sin un motivo. Avanzó un poco más, manteniéndose cerca de la pared. Al pasar por una de las salas de atención, notó la puerta abierta y la luz apagada. Dentro, una silla estaba tumbada. Un expediente había caído al suelo, abierto en una página aleatoria. Pequeñas señales de desorden, pero suficientes para confirmar que algo había salido mal allí. Fue entonces cuando oyó un gemido ahogado. Se congeló por un instante, enfocando toda su atención en aquel sonido. No provenía de un paciente en su cama. Estaba más cerca. Era más urgente. Se dirigió hacia el origen, pasando por detrás del carro y acercándose a un mostrador bajo. Se arrodilló lentamente, reduciendo su propio perfil, y asomó la vista por encima de la superficie. Al otro lado, vio a un hombre caído en el suelo, uno de los guardias del hospital. El radio estaba a pocos centímetros de su mano, pero el brazo no se movía. Había sangre, escurriendo lentamente de un corte en la cabeza, formando una mancha oscura en el suelo claro. Aún respiraba, pero estaba inconsciente. Vivo, por ahora. Su estómago se contrajo, pero su rostro permaneció impasible. Aquello confirmaba lo que ya sabía. No se trataba de un intruso perdido, o de un paciente desorientado. Alguien había neutralizado a la seguridad de forma silenciosa y eficiente. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Retrocedió unos centímetros, respirando hondo. El hospital aún no había entrado en pánico. No se habían disparado las alarmas. Eso significaba que el invasor quería moverse sin llamar la atención. Y eso, paradójicamente, le otorgaba una pequeña ventaja. Mientras todos permanecieran ignorantes, ella podía actuar antes de que el caos se extendiera. Sacó lentamente el móvil del bolsillo y escribió un mensaje corto al puesto de enfermería. Ninguna palabra alarmante. Solo pidió que suspendieran temporalmente la circulación en urgencias por cuestiones técnicas. Sabía que eso no duraría mucho, pero cualquier minuto ganado podría salvar vidas. Envió el mensaje y guardó el dispositivo sin esperar respuesta. Al levantarse, notó otro detalle. Uno de los paneles de vidrio del ala reflejaba algo que no debería estar allí. Un movimiento rápido, casi imperceptible. Giró el rostro solo lo suficiente para confirmarlo. Una silueta había cruzado el pasillo más adelante. Alta, equipo oscuro, pasos controlados. No era un paciente. No era un empleado. El corazón le latió más fuerte, pero su respiración permaneció estable. El invasor estaba dentro del hospital, armado, y moviéndose hacia áreas donde personas indefensas dormían sin saber del peligro inminente. Sintió una presión familiar instalarse en su pecho. No era miedo, sino responsabilidad. Avanzó de nuevo, esta vez eligiendo el camino con sumo cuidado. Se detuvo en una intersección de pasillos y analizó las opciones. Uno llevaba a las habitaciones, otro a las salas de nane, suministros. Un tercero daba acceso a una escalera de servicio que conectaba varios pisos. Ella sabía qué camino elegiría él. Lo sabía porque ya había pensado así antes, en otros contextos, otros escenarios,
lejos de allí. Al acercarse a la escalera, oyó de nuevo el sonido metálico. Esta vez, no había duda. Era el cerrojo de un arma siendo ajustado, el tipo de sonido que precede a las decisiones irreversibles. Cerró los ojos por una fracción de segundo, no para dudar, sino para aceptar lo que venía a continuación. En ese instante, dejó de ser solo alguien intentando alertar a sus colegas. Pasó a ser la línea invisible entre el peligro y decenas de vidas que dormían confiadas en aquella estructura. No había refuerzos, no había órdenes, no había tiempo para largas explicaciones. Se posicionó cerca de la pared de la escalera, escuchando los pasos que se aproximaban lentamente de arriba a abajo. Cada escalón crujía de forma casi imperceptible. El invasor no corría, avanzaba con paciencia, con método, como alguien que no estaba allí por casualidad. Ajustó su postura, flexionando levemente las rodillas. El pequeño objeto en su bolsillo ahora parecía pesar más, no por su tamaño, sino por lo que representaba. Un último recurso, una oportunidad, nada más. Los pasos cesaron súbitamente. El silencio volvió a dominar el espacio, y en ese silencio, ella supo que el enfrentamiento estaba a punto de comenzar, y que cuando eso sucediera, ya no habría margen para el error. El silencio en la escalera era tan absoluto que parecía artificial. Ningún paso, ningún eco, ningún sonido más allá de su propia respiración, controlada, casi imperceptible. El invasor se había detenido. Eso, por sí solo, ya era una señal clara de peligro. Quien avanza armado y decide parar, no está indeciso, está evaluando, está escuchando, está esperando el error del otro lado. Ella permaneció inmóvil, con el cuerpo pegado a la pared fría, sintiendo la textura áspera de la pintura bajo sus dedos. Que pasaba aumentaba la tensión, pero también le otorgaba más información. El invasor no hablaba, no se comunicaba con nadie, no demostraba prisa. Aquello eliminaba la posibilidad de que fuera alguien desorganizado o impulsivo. Era alguien entrenado, o al menos experimentado. Cerró los ojos por un instante y escuchó con máxima atención. El edificio tenía sonidos propios. El zumbido distante del sistema de ventilación, un pitido intermitente de algún monitor lejano, el crujido ocasional de la estructura. En medio de todo eso, había algo distinto. Un leve desplazamiento de peso, un tejido rozando contra metal. El arma estaba siendo ajustada de nuevo. Sabía que, si avanzaba ahora, se estaría exponiendo. Si retrocedía, le daría espacio para que él siguiera bajando hacia las áreas más vulnerables. No había opción segura, solo la menos arriesgada. Respiró hondo, desplazó lentamente el peso hacia la pierna derecha y dio un paso casi imperceptible hacia atrás, buscando alinear mejor su ángulo de visión de la escalera. Fue entonces cuando vio la sombra. Apareció primero en la pared opuesta, alargada por la luz artificial del pasillo. Una sombra firme, estable, sin temblores. La silueta de alguien que sabía exactamente dónde estaba. Su corazón se aceleró un poco más, pero su mente permaneció clara. No era la primera vez que se encontraba en esa posición. La diferencia ahora era el escenario. En lugar de polvo y vegetación, había paredes blancas y puertas numeradas. En lugar de compañeros alrededor, había pacientes durmiendo sin sospechar el riesgo. La sombra se movió. Un paso. 2. El invasor estaba bajando de nuevo. Ella calculó la distancia en silencio. Contó los escalones mentalmente. Evaluó el tiempo necesario para reaccionar. El pequeño objeto en su bolsillo parecía pulsar, recordándole que aquella sería, posiblemente, su única oportunidad de actuar antes de que alguien resultara gravemente herido. Cuando el hombre apareció por completo en su campo de visión, pudo ver más detalles. Vestía ropa oscura, táctica, sin insignias visibles. El rostro estaba parcialmente cubierto. Mantenía el arma pegada al cuerpo, apuntando hacia abajo, pero lista para subir en fracciones de segundo. No estaba corriendo, estaba cazando. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento. La postura, el modo en que observaba antes de avanzar, la economía de movimientos, todo aquello le resultaba demasiado familiar, y eso hacía la situación aún más peligrosa. No se trataba de un aficionado. Dio un paso calculado fuera de la sombra, dejando que el invasor notara su presencia. No dijo nada, no gritó, no corrió. Simplemente se mostró, como si fuera una empleada común que se había topado con algo que no comprendía.
Era una apuesta arriesgada, pero necesaria. Necesitaba medir la reacción de él. El hombre se congeló por un segundo al verla. Solo un segundo, pero fue suficiente para confirmar algo importante. No esperaba encontrar a nadie. Allí, no de esa forma. El arma subió levemente, pero no le apuntó directamente. Aún no. Los ojos de él la analizaron rápidamente, de la cabeza a los pies, absorbiendo el uniforme, la tarjeta, la postura aparentemente neutra. «Quieta», dijo él en voz baja. «Firme», sin dudar. Ella levantó lentamente las manos, obediente a primera vista. El corazón le latía con fuerza ahora, pero cada gesto era deliberado. Inclinó un poco la cabeza, como alguien confundida, asustada, intentando entender qué estaba pasando. Por dentro, sin embargo, su mente estaba a kilómetros de allí, calculando ángulos, distancias y posibilidades. «No deberías estar aquí», continuó él, dando un paso más hacia adelante. Ella no respondió de inmediato. El silencio era una herramienta poderosa y sabía usarla. Dejó que él interpretara su falta de reacción como shock o miedo. Mientras tanto, observaba los detalles. El dedo en el gatillo, la tensión en los hombros, la forma en que mantenía el cuerpo parcialmente de lado, reduciendo su propio perfil. «Vuelve por el pasillo», ordenó él. «Despacio». Ella obedeció. Un paso atrás, luego otro. Cada movimiento parecía confirmar, a los ojos de él, que ella no representaba amenaza alguna. Pero, en ese pequeño intervalo, hizo algo casi imperceptible. Con el pulgar, presionó discretamente el objeto en su bolsillo, sintiendo la respuesta táctica inmediata. Un clic suave, una señal silenciosa. El invasor avanzó un paso más, confiado, demasiado confiado. Momento cuando una alarma distante empezó a sonar en algún punto del hospital. No fuerte, no estridente, pero suficiente para romper el control absoluto del silencio. Los ojos de él se desviaron por una fracción de segundo, intentando localizar el origen del sonido. Fue todo lo que ella necesitó. Se movió. El gesto fue rápido, preciso, casi invisible para quien no supiera qué observar. En un único movimiento fluido, se desvió de la línea directa del arma, avanzó un paso y golpeó un punto específico en el brazo de él. No fue un golpe bruto, fue técnico, calculado. El arma cayó al suelo con un sonido seco, resonando por la escalera. El invasor reaccionó de inmediato, intentando retroceder, pero ella ya estaba demasiado cerca. Usó el propio peso de él en su contra, empujándolo contra la pared con fuerza suficiente para desorientarlo. El enfrentamiento duró pocos segundos, pero pareció una eternidad. Un error de cualquier lado sería fatal. Cuando finalmente se alejó, el hombre estaba en el suelo, aturdido, intentando recuperar el aliento. El arma permanecía a unos metros de distancia, fuera de su alcance. Ella mantuvo la distancia, respirando hondo, con los ojos fijos en él, lista para reaccionar a cualquier movimiento brusco. Por un instante, ambos se miraron en silencio, y en esa mirada, él percibió algo que no tenía sentido alguno. Ella no estaba en pánico, no estaba temblando, no estaba improvisando. Ella tenía el control. Y eso, para alguien como él, primera verdadera sorpresa de la noche. El sonido distante de la alarma no tardó en provocar una reacción. Las puertas empezaron a abrirse a lo largo de los pasillos. Surgieron voces confundidas, primero bajas, luego más agitadas. Pasos apresurados resonaron en el suelo frío. El hospital, hasta entonces adormecido, empezaba a despertar ante algo que aún no comprendía del todo. Ella sabía que aquel momento era crítico. Cuanta más gente apareciera sin orientación, mayor sería el riesgo. El hombre, en el suelo, intentó moverse. Un impulso instintivo, casi automático. Ella levantó la mano de inmediato, indicándole que se quedara inmóvil. No necesitó decir una palabra. La firmeza de su mirada fue suficiente. Él se detuvo, no solo por miedo físico, sino por reconocimiento. Algo en aquella postura dejaba claro que cualquier intento precipitado tendría consecuencias inmediatas. Se alejó unos pasos, manteniendo una distancia de seguridad, y pateó el arma aún más lejos, empujándola fuera de la escalera. El sonido metálico resonó por el pasillo, atrayendo una atención no deseada. Ya no había tiempo para la discreción absoluta. Ahora, el enfoque debía ser el control. «Quédate en el suelo», dijo ella finalmente.
en tono bajo, sin agresividad, pero sin margen para la negociación. «No te muevas». Él asintió levemente, respirando con dificultad. No intentó discutir, no intentó provocar. Sus ojos seguían fijos en ella, como si intentara descifrar algo que no encajaba. Aquello no tenía sentido, no para él. Ella se giró rápidamente y avanzó por el pasillo, en dirección a urgencias. Necesitaba alertar a los demás. Necesitaba organizar la respuesta antes de que el pánico se apoderara del lugar. Al doblar la esquina, se topó con 2 enfermeros y un médico, parados, confundidos, mirando en diferentes direcciones, intentando entender de dónde venía la alarma. «Nadie entra en la escalera», dijo ella firme. «Vuelvan a sus puestos y mantengan a los pacientes en las habitaciones». El médico frunció el ceño, sorprendido por el tono. «¿Qué está pasando?», preguntó. Ella no respondió de inmediato. Sabía que las explicaciones largas no funcionarían en ese momento. Necesitaba obediencia rápida, no una comprensión total. «Hay una amenaza en el edificio», dijo finalmente. «Y cuanta menos gente circule, mejor». Hubo un breve silencio. El tipo de silencio en el que todos evalúan si deben o no cuestionar la autoridad de quien habla. El médico abrió la boca para replicar, pero algo en la expresión de ella lo hizo dudar. No era miedo, era certeza. Él cerró la boca y asintió. «Ya la oyeron», les dijo a los otros. «Vuelvan». Ellos obedecieron. Ella siguió adelante, caminando con una rapidez controlada, pasando por pasillos que ahora empezaban a llenarse de murmullos. Algunos pacientes despertaban asustados. Otros pedían ayuda. Ella orientaba a cada uno con frases cortas, directas, manteniendo siempre un tono calmado. Su presencia parecía, de alguna forma, estabilizar el ambiente. Gente sentía que alguien estaba al mando, aunque no supieran por qué. Al llegar al puesto principal, el guardia que antes cabeceaba estaba ahora de pie, hablando nerviosamente por radio. «Tenemos un problema serio», dijo él al verla. Alguien activó la alarma. Ella se acercó. «¿Dónde está el otro guardia?», preguntó. «No lo sé. Perdí el contacto con él hace unos minutos». Ella asintió. Ya se lo esperaba. «Cierra las entradas secundarias», ordenó. «No dejes entrar a nadie. Si alguien intenta salir, acompáñalo». Él la miró por un segundo, confundido por la naturalidad con la que ella daba órdenes, pero no cuestionó. Se giró y empezó a actuar. En ese momento, ella no parecía solo una enfermera. Parecía alguien acostumbrada a comandar en situaciones críticas. Respiró hondo y analizó el entorno. Sabía que el hombre de la escalera no era el único riesgo. Un tirador que invade un hospital rara vez actúa solo. Había rutas no verificadas, pisos superiores, salas aisladas y demasiadas personas vulnerables como para permitir errores. Fue entonces cuando oyó un nuevo sonido. Un disparo, seco, distante. El sonido reverberó por los pasillos como una descarga eléctrica. Empezaron a surgir gritos en respuesta. El caos, finalmente, se había desatado. Cerró los ojos por una fracción de segundo, no para desesperarse, sino para reorganizar mentalmente el escenario. El disparo no venía de la escalera, venía de arriba. Otro punto del edificio, otra amenaza. Se movió de inmediato hacia el ascensor de servicio. Pulsó el botón con fuerza y, mientras esperaba, le arrebató el radio a uno de los guardias que pasaba corriendo. Ajustó rápidamente la frecuencia. «Atención», dijo con voz firme. «Mantengan a los pacientes en las habitaciones. Eviten los pasillos. No intenten enfrentarse a nadie». «¿Quién habla?», respondió una voz al otro lado, nerviosa. Ella dudó un segundo. El nombre que figuraba en la tarjeta de identificación no tenía el peso suficiente para lo que vendría a continuación. Pero, aún así, respondió. «Alguien que sabe lo que hace». El ascensor llegó. Las puertas se abrieron lentamente, revelando el interior estrecho. Entró sin vacilar. Cuando las puertas se cerraron, sintió el leve balanceo del movimiento ascendente. Cada piso que pasaba la acercaba a un peligro todavía mayor. En el visor, los números subían en silencio. Y en algún lugar arriba, alguien armado avanzaba entre pacientes y profesionales, sin saber que aquella enfermera nocturna estaba en camino. El ascensor subía demasiado despacio para la urgencia de aquel momento. Cada segundo parecía alargado, estirado por el peso de la responsabilidad que ahora recaía enteramente sobre ella. El visor marcaba el 3er piso, cuando otro disparo resonó, más cerca esta vez. El sonido atravesó el metal del ascensor
y vibró dentro de su pecho como una advertencia clara. El tiempo se había agotado. Cuando las puertas se abrieron en el cuarto piso, el caos ya se había instalado. Un grupo de enfermeras se amontonaba cerca del mostrador. Algunas lloraban, otras hablaban al mismo tiempo. Un médico gritaba órdenes contradictorias mientras intentaba llamar a alguien por el teléfono fijo. El pasillo estaba parcialmente a oscuras, con solo las luces de emergencia funcionando. El olor a pólvora mezclado con el del antiséptico creaba una sensación sofocante. Salió del ascensor e inmediatamente evaluó el escenario. Un paciente había sido abandonado en una camilla en medio del pasillo, con el suero goteando lentamente. Más adelante, una puerta estaba acribillada con marcas recientes. Disparos. Reales. Demasiado próximos. Ella se acercó al grupo. «Silencio», dijo con voz firme, lo suficientemente alta para ser oída por todos. El efecto fue inmediato. Las voces cesaron, una a una. Las miradas se volvieron hacia ella, no por reconocimiento, sino por necesidad. En situaciones extremas, las personas buscan instintivamente a alguien que parezca saber qué hacer. «¿Quién está herido?», preguntó. Una enfermera levantó la mano, temblando. Un paciente en la habitación 412 intentó salir y ella no dejó que terminara. «Bloqueen las puertas», ordenó. «Pongan muebles contra ellas si es necesario. Apaguen las luces de las habitaciones y mantengan a todos lejos de las ventanas». «¿Y usted?», preguntó el médico, con la voz cargada de miedo. Ella ya se alejaba. «Yo voy a resolver el problema». Avanzó por el pasillo con pasos firmes, pasando por puertas cerradas a toda prisa, escuchando susurros y oraciones ahogadas al otro lado. Cada metro recorrido aumentaba la claridad de su misión. Ya no había espacio para la improvisación. Alguien se estaba moviendo deliberadamente en ese piso, eligiendo objetivos, probando reacciones. Al acercarse a la curva del pasillo, oyó pasos rápidos y una respiración pesada. Alguien corría, no huyendo, sino avanzando. Se posicionó inmediatamente detrás de una columna estructural, pegando el cuerpo, reduciendo su perfil. El corazón le latía fuerte, pero el control permanecía absoluto. La figura apareció segundos después. Un hombre armado, diferente al primero, más joven, más nervioso. Su mirada inquieta barría el entorno mientras avanzaba, con el dedo presionando el gatillo con excesiva fuerza. Un error común, un error peligroso. Esperó el momento exacto. Cuando él pasó por su punto ciego, ella se movió. El contacto fue rápido, violento, silencioso. Usó el propio impulso del hombre para derribarlo, haciendo que el arma se deslizara por el suelo. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para sacar el aire de sus pulmones, pero no fatal. Lo inmovilizó en segundos, presionando puntos específicos, manteniéndolo incapacitado. «No te muevas», dijo, bajo, cerca de su oído. Él intentó reaccionar, pero falló. No entendía qué había pasado. No entendía cómo alguien que vestía un uniforme hospitalario había neutralizado a un tirador armado en segundos. Ella se levantó y apartó el arma de una patada, respirando hondo. Dos invasores. No era coincidencia. No era un brote aislado. Aquello estaba coordinado, planificado. Y si había dos, podría haber más. Sacó el radio de nuevo. «Tenemos múltiples individuos armados», dijo. «Uno de ellos está contenido en el cuarto piso, el otro en la escalera de servicio. No se enfrenten a ellos. Aíslen las áreas». «¿Quién es usted?», preguntó la voz al otro lado, ahora menos nerviosa y más desconfiada. Ella cerró los ojos por un instante. «Alguien que intenta evitar una tragedia», respondió. A lo lejos, empezaron a oírse sirenas, primero débiles, luego más nítidas. La policía estaba en camino, pero ella sabía que eso no significaba el fin inmediato del peligro. Hasta que cada amenaza fuera neutralizada, nadie estaba a salvo. Miró a su alrededor. El pasillo ahora estaba silencioso, excepto por el sonido distante de las sirenas y la respiración irregular del hombre inmovilizado en el suelo. Las paredes blancas reflejaban la luz de emergencia, creando sombras largas y distorsionadas. Aquello ya no parecía un hospital, parecía un territorio en disputa. Respiró hondo una vez más y se preparó para lo que aún estaba por venir, porque, en el fondo, lo sabía. Aquella noche aún no había mostrado lo peor. Las sirenas en el exterior se volvían cada vez más audibles, mezclándose con los sonidos internos de un hospital que ya no lograba ocultar el pánico.
Las puertas golpeaban, las radios chirriaban, y los pasos apresurados resonaban por los pasillos. Aún así, había algo curioso en aquel caos. A pesar del miedo, el hospital no había colapsado por completo. La gente estaba confundida y asustada, pero organizada. Sin darse cuenta, todos habían comenzado a seguir sus instrucciones. Caminaba por el pasillo del cuarto piso con atención absoluta, repasando mentalmente cada detalle. 2 tiradores neutralizados. Ningún disparo fatal confirmado. Eso no era suerte. Era el resultado del tiempo ganado. Un tiempo que no habría existido si el pánico se hubiera apoderado de todos desde el principio. El simple hecho de que el hospital siguiera funcional ya era una victoria silenciosa. Se acercó a la ventana del pasillo y miró hacia afuera. Las patrullas policiales comenzaban a cercar el edificio. Las luces rojas y azules se reflejaban en los cristales, creando patrones intermitentes que se proyectaban en las paredes blancas tras ella. Había hombres armados posicionándose, apuntando a entradas y salidas. La respuesta externa estaba finalmente en marcha, pero ella sabía que, hasta que todo estuviera bajo control total, el peligro no había terminado. Un médico se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. «Están pidiendo información», dijo él, con la voz más baja de lo normal. «Quieren saber quién está coordinando las acciones internas». Ella no respondió de inmediato. Observó al hombre durante unos segundos. Su mirada no reflejaba desafío ni desconfianza. Reflejaba algo más raro, alivio. Alguien estaba haciendo lo que debía hacerse, y eso por sí solo ya lo cambiaba todo. «Dígales que estamos aislando los pisos críticos», respondió ella, «y que no ha habido una evacuación masiva». El médico asintió, visiblemente impresionado por la precisión de sus palabras. «Usted ya ha hecho esto antes, ¿verdad?», preguntó vacilante. Ella desvió la mirada. Lo suficiente para saber lo que no funciona. Mientras el médico se alejaba, ella ajustó la radio de nuevo, ahora en una frecuencia más clara. Las voces al otro lado sonaban más organizadas, menos caóticas. El mando externo estaba asumiendo el control, pero aún dependía de lo que ocurría dentro del edificio. «Atención a todas las unidades», dijo una voz firme. «Necesitamos un mapa interno actualizado. Hay informes de individuos contenidos, pero necesitamos confirmarlo». Ella respondió sin dudar, describiendo rutas, posiciones y áreas aisladas. Usaba términos técnicos, claros y objetivos. No había lugar para ambigüedades. Al otro lado de la línea, hubo un breve silencio tras sus instrucciones. «¿Transmite? ¿Quién?», preguntó la misma voz. Ella respiró hondo. «Una empleada del hospital», respondió. Hubo una pausa más larga esta vez. «Recibido», dijo la voz finalmente. «Continúe». Percibió allí la primera señal real de algo distinto. No cuestionaron, no interrumpieron, simplemente aceptaron. Eso solo ocurría cuando la información recibida tenía demasiado sentido como para ser ignorada. En el interior del hospital, la tensión empezaba a transformarse en algo más contenido. El miedo puro daba paso a una expectativa silenciosa. La gente empezaba a notar que alguien estaba al frente de la situación. Alguien que no gritaba, no corría y no se desesperaba. Alguien que hablaba poco, pero con convicción absoluta. Caminó hasta una sala de estar y se sentó por un instante, apoyando los codos en las rodillas, no por cansancio físico, sino para reorganizar su mente. Su cuerpo seguía en estado de alerta máxima, pero necesitaba mantener la claridad total. Recordó, involuntariamente, otras noches, otros entornos, otros pasillos, mucho más hostiles que aquel hospital. En aquellos lugares, el margen de error era cero. Aquí, a pesar del peligro, aún había algo que proteger más allá de su propia vida. Un guardia de seguridad entró en la sala, nervioso. «Señora», comenzó, pero se detuvo sin saber cómo seguir. «La están buscando allí abajo». «¿Quién?», preguntó ella. «La policía». Y él vaciló. «Hay gente que no es policía». Ella se levantó lentamente. «¿Dónde?». «En la entrada principal». Ella asintió, tomando el camino sin prisa, pero con decisión. Cada paso parecía cargar con el peso de algo que estaba a punto de cambiar, no solo para ella, sino para todos los que habían pasado esa noche, creyendo que estaban protegidos por paredes, cámaras y protocolos. Al llegar a la planta baja, el ambiente era completamente diferente al de hacía unas horas. La entrada principal estaba tomada por policías armados, paramédicos,
oficiales con radios y equipo táctico. Todos hablaban al mismo tiempo, pero se estaba formando una jerarquía clara. En el centro de aquel movimiento destacaban dos hombres. No vestían uniformes comunes. Sus posturas eran demasiado rígidas. Sus miradas, demasiado atentas. La observaron en cuanto apareció en el pasillo. No fue una mirada de curiosidad, fue una mirada de reconocimiento. Sintió que el estómago se le contraía levemente. Aquello no formaba parte del plan. No esperaba eso. No allí. No de esa forma. Aún así, mantuvo la postura neutra, caminando hacia ellos. Si fuera una empleada más entregando información. «Necesitamos hablar con usted», dijo uno de los hombres, en tono controlado. «Ahora no es el mejor momento», respondió ella. «Todavía hay áreas que no han sido verificadas totalmente». El otro hombre inclinó un poco la cabeza, como si analizara no solo lo que decía, sino cómo lo decía. Precisamente por eso, se alejaron unos pasos, creando un espacio mínimamente reservado en medio del caos. Un policía intentó acercarse, pero fue discretamente, detenido con un gesto casi invisible. Aquello no le pasó desapercibido. «Usted asumió el control interno incluso antes de que se activara cualquier protocolo externo», dijo uno de ellos. «Neutralizó amenazas armadas sin realizar disparos. Coordinó evacuaciones parciales sin pánico». Ella permaneció en silencio. «Eso no es común», completó el otro. Respiró hondo, manteniendo la mirada firme. «Las personas entrenadas reaccionan cuando es necesario», respondió. «No veo motivo para que estemos discutiendo esto ahora». Hubo un breve silencio entre los dos hombres. Uno de ellos se llevó la mano a la radio y dijo algo en voz baja, usando códigos que no tenían sentido para la mayoría de los presentes. Cuando terminó, se volvió hacia ella. «Necesitamos confirmar algo», dijo. «Solo eso». Ella cerró los ojos por una fracción de segundo. Sabía exactamente lo que vendría a continuación. Sabía que ese tipo de conversación no ocurría sin un motivo específico. Y sabía que, después de ese momento, nada volvería a ser como antes. «¿Confirmación de qué?», preguntó, conociendo ya la respuesta. Él la miró con absoluta seriedad. «¿De quién es usted realmente?». Y en aquel instante, mientras el hospital aún intentaba recomponerse, el pasado que ella había mantenido en silencio durante tanto tiempo comenzaba, inevitablemente, a emerger. El silencio que se instaló entre ellos no fue incómodo, fue pesado, denso, cargado de significados que no necesitaban ser dichos en voz alta. Alrededor, continuaba el movimiento, policías hablando por radio, médicos atendiendo pacientes, paramédicos entrando y saliendo, pero en aquel pequeño espacio creado entre ella y los dos hombres, el mundo parecía haber desacelerado. Mantuvo la mirada firme, sin desviarla. Sabía que cualquier vacilación sería interpretada como una confirmación. Aquellos hombres no estaban allí para interrogarla como a una sospechosa común. Estaban allí porque algo no encajaba, porque lo que ella había hecho no podía explicarse por coraje improvisado o entrenamiento básico. «No estoy aquí para causar problemas», dijo ella, finalmente, rompiendo el silencio. «Estoy aquí porque había personas en riesgo». Uno de los hombres asintió lentamente. «Y es exactamente por eso que estamos hablando con usted», respondió. «Las personas sin la preparación adecuada entran en pánico. Las personas comunes esperan órdenes. Usted asumió el mando». Ella respiró hondo. El aire parecía más pesado ahora. «El entrenamiento no desaparece», dijo, «incluso cuando intentas dejarlo atrás». Los dos se miraron entre sí por un breve instante. Uno de ellos se llevó la mano al bolsillo interno de la chaqueta y sacó un pequeño dispositivo electrónico. No era un móvil común. Era compacto, discreto, profesional. «Recibimos una alerta cruzada», dijo él. «Cuando usted empezó a transmitir por el radio interno, ciertos patrones fueron reconocidos». Ella cerró los ojos por un segundo, no por sorpresa, sino por aceptación. Sabía que ese día llegaría. Simplemente no imaginaba que sería de esa forma, en ese lugar. «Patrones de comunicación», continuó él. «Uso de términos específicos. Secuencia lógica de aislamiento. Forma de mando. Eso no se enseña en los hospitales», completó el otro. Ella miró a su alrededor. Algunos empleados observaban a lo lejos, intentando disimular la curiosidad. Ya no la veían solo como la enfermera nocturna. Algo había cambiado. La postura, el modo en que aquellos hombres hablaban con ella, el respeto silencioso que se formaba alrededor.
Si tienen preguntas, dijo ella, háganlas pronto. El hombre con el dispositivo respiró hondo. ¿Sirvió usted en las Fuerzas Armadas?, preguntó. Ella dudó por un instante. Un único instante. Luego asintió. Sí. El silencio se hizo más profundo. ¿Unidad?, insistió él. Ella desvió la mirada por un segundo, como si evaluara cuánto revelar. Cuando volvió a mirarlos, su expresión era neutra, casi distante. No suelo hablar de eso. Lo sabemos, dijo el otro. Necesitamos confirmarlo. Ella respiró hondo nuevamente. Fui ranger del ejército, dijo finalmente. Durante años. Las palabras parecieron resonar más de lo debido en aquel espacio. El hombre más cercano abrió ligeramente los ojos, a pesar del esfuerzo evidente por mantener la compostura. El otro solo cerró los ojos por un instante, como quien confirma una hipótesis antigua. Eso explica muchas cosas, murmuró él. Ella continuó. Me fui porque quería otra vida, algo que tuviera sentido sin armas, sin órdenes que costaran vidas. La enfermería fue una elección consciente. ¿Y hoy?, preguntó el primer hombre. Ella pensó un momento antes de responder. Hoy hice lo que debía hacerse. Un radio chirrió detrás de ellos, interrumpiendo la conversación. Un policía se acercó, visiblemente nervioso. Señor, tenemos confirmación, dijo. Todas las amenazas han sido neutralizadas. No quedan tiradores activos en el edificio. Ella soltó el aire lentamente, sintiendo por primera vez que el peso del agotamiento intentaba imponerse. Pero aún no era momento de bajar la guardia por completo. ¿Hay heridos?, preguntó. Ningún fallecido confirmado, respondió el policía. Algunos heridos leves. Ella asintió. Aquello era más de lo que se había atrevido a esperar. Los dos hombres se alejaron un paso, observándola ahora con una mirada diferente. Ya no era investigación, era respeto. Usted salvó muchas vidas esta noche, dijo uno de ellos. No lo hice sola, dijo ella. Al fin. Todos mantuvieron la calma. Aún así, insistió él, sin usted, el desenlace habría sido otro. Ella desvió la mirada, incómoda con el reconocimiento. Nunca se había sentido a gusto con los elogios, especialmente con aquellos cargados de expectativas. A su alrededor, los empleados comenzaban a acercarse poco a poco. Un médico, una enfermera, un guardia. Todos la observaban con una mezcla de admiración, incredulidad y algo más profundo. Ahora entendían por qué aquella mujer, silenciosa, parecía siempre tan controlada. ¿Por qué nada parecía sorprenderla? ¿Por qué, aquella noche, mientras todos entraban en pánico, ella se había convertido en el eje sobre el cual todo giraba? Podrías haberlo dicho, dijo una enfermera con la voz trémula. Ella sacudió la cabeza. No habría marcado la diferencia, respondió. Lo que importa es lo que hacemos cuando nadie nos mira. El hospital comenzaba, lentamente, a retomar su rutina. Las camillas volvían a circular. Las luces se encendían de nuevo. Las voces bajaban de tono. Pero algo había cambiado de forma irreversible, no solo en la percepción que tenían de ella, sino en la forma en que todos allí entendían la seguridad, la preparación y el silencio. Los dos hombres se prepararon para marcharse. Esto no termina aquí, dijo uno de ellos. Habrá informes, preguntas, protocolos. Me lo imaginaba, asintió ella. Pero, continuó él, esta noche será recordada. Ella observó cómo se alejaban, desapareciendo entre policías y equipos externos. Cuando finalmente se quedó sola por un instante, apoyó la mano en la pared fría del pasillo y cerró los ojos. El cuerpo, ahora sí, comenzó a sentir el impacto de lo sucedido. Las manos le temblaban levemente. La respiración necesitaba ser controlada de nuevo. Abrió los ojos y enderezó la postura. Aún quedaba un último turno que cumplir. El hospital comenzaba a recuperar un ritmo que recordaba vagamente a la normalidad, pero nada allí era exactamente igual a como había sido antes de Mia. Aquella madrugada, las luces volvían a brillar con más intensidad, los pasillos ya no estaban vacíos, y los sonidos familiares, el rodar de las camillas, las conversaciones bajas, el pitido de los monitores, retomaban su lugar. Aún así, había una capa invisible de silencio diferente, un respeto no declarado que parecía acompañar cada paso. Regresó al puesto de enfermería poco antes del amanecer.
El reloj marcaba casi las 5 de la mañana. El cielo, visible por unos ventanales altos, empezaba a aclararse lentamente, teñido por tonos suaves de azul y gris. Era el fin de un turno más. Al menos, era lo que debería ser. Una enfermera más joven la observaba en silencio mientras ella organizaba algunos expedientes. Había algo en sus ojos que no estaba allí antes. No era solo curiosidad, era admiración mezclada con incredulidad. ¿Vas a volver mañana?, preguntó casi vacilante. Ella levantó la mirada por un instante. Sí, respondió. Mi turno sigue siendo el nocturno. La joven pareció... ¿Después de todo esto? Ella asintió con naturalidad. Alguien tiene que seguir cuidando a los pacientes. Poco después, uno de los médicos que antes la había cuestionado se acercó. El tono ahora era otro, más contenido, más respetuoso. Queremos darle las gracias, dijo él. La dirección del hospital va a abrir una investigación interna, pero... vaciló. Independientemente de eso, lo que usted hizo fue extraordinario. Ella cerró el último expediente y lo colocó en la pila correcta. Hice lo que cualquier persona entrenada haría, respondió. No todos están entrenados para eso, replicó él con sinceridad. Ella no respondió. Simplemente tomó su abrigo y caminó hacia el vestuario. Necesitaba cambiarse de ropa. Necesitaba, por unos minutos, dejar aquel lugar atrás. En el vestuario vacío, se sentó en el banco de metal y respiró hondo. El silencio allí era diferente al silencio de la escalera, del pasillo o del enfrentamiento. Era un silencio seguro. Por primera vez en la noche, permitió que su cuerpo se relajara de verdad. Los hombros cedieron. La respiración se volvió más lenta. El peso emocional finalmente encontró espacio para manifestarse. Se miró en el espejo. Vio a la misma mujer de siempre, el mismo rostro cansado, las mismas marcas discretas de una vida vivida bajo presión. Nada allí delataba todo lo que había hecho pocas horas antes, y era exactamente así como ella lo prefería. Al salir del hospital, el sol ya empezaba a asomar en el horizonte. El Litur estacionamiento estaba parcialmente acordonado, con patrullas aún posicionadas. Algunos policías conversaban en grupos pequeños. Uno de ellos la observó pasar e hizo un leve gesto con la cabeza en señal de respeto. Ella respondió con un saludo discreto y siguió caminando. Fuera, el mundo parecía ignorar por completo lo que casi había sucedido allí dentro. La gente pasaba en coche. El tráfico empezaba a aumentar. La ciudad despertaba como cualquier otro día. Aquella desconexión siempre la impresionaba. Las grandes tragedias evitadas raramente dejan marcas visibles. Se detuvo un instante antes de subir al coche. Miró hacia atrás, hacia el edificio del hospital. Pensó en los pacientes que dormían, seguros, sin llegar a saber nunca lo cerca que habían estado de lo peor. Pensó en sus colegas, que ahora la veían de otra forma. Pensó en el pasado que había intentado dejar atrás, y que, aquella noche, había regresado sin pedir permiso. Sabía que vendrían preguntas, informes, conversaciones difíciles, tal vez decisiones que cambiarían su rutina. Aún así, una cosa permanecía clara en su mente. No se arrepentía, porque al final no importaba el uniforme que vistiera, importaba solo estar lista cuando el momento lo exigiera. Entró en el coche, encendió el motor y partió, mezclándose con el flujo de la ciudad. Para el mundo, era solo una enfermera más volviendo a casa tras un turno difícil. Para aquellos que estuvieron allí dentro, aquella madrugada, ella sería recordada como algo más. Alguien que cargaba silencio, disciplina y coraje, incluso cuando nadie lo sabía.